están mis hermanos y hermanas? Que el Señor les bendiga en forma grande y abundante. Damos gracias a Dios porque nos podemos reunir a compartir esta palabra de Dios que alimenta nuestra alma. La palabra de Dios que siempre nos hace bien. Hermanos, si hay un evento que reviste la mayor importancia dentro de toda la historia de la humanidad, ese evento es la cruz de Cristo. ¿Y por qué? Porque en la cruz de Cristo se estaba llevando a cabo la consumación de nuestra salvación eterna, sí, de tu salvación y mi salvación. Miren qué importancia tiene la cruz de Cristo. Hermanos, sabemos que todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo son vida para nosotros. Pero hay 7 frases importantes que el Señor dijo ahí en la cruz y que merecen nuestra especial atención. Se trata de 7 frases escogidas para cumplir las Escrituras. Y 7 frases que nos revelan y nos enseñan cosas importantes. Veamos esas 7 frases que el Señor dijo ahí estando en la cruz. La primera de ellas se encuentra en Lucas 23:34 y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús ahí estaba diciéndole, ellos no saben lo que están haciendo. Se estaba tratando de los judíos, se estaba refiriendo a los judíos, porque ellos estaban esperando desde hace mucho tiempo, hermano, siglos y siglos que estaban esperando al Mesías, pero cuando el Mesías estuvo en medio de ellos, no lo pudieron reconocer. Y así lo dice Juan 1:11, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero Dios lo permitió así, hermano, a fin de que tú y yo, los gentiles, llegáramos a la salvación. Mira qué maravilloso es el amor y la misericordia de nuestro Dios, que preparó todo este plan para que tú y yo fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna y pasáramos a ser parte de la familia del Dios del cielo. Fíjense lo que dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ahí en esos gentiles nos encontramos tú y yo. Y gracias a que Dios armó todo este plan en favor tuyo y mío, hoy día podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a la fe en Jesucristo. Juan 1:12 nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es por eso que no es necesario ser judíos. No es necesario convertirse en judaizante para ser salvo, porque la salvación es solamente a través de la fe en Cristo Jesús. A través de esa fe fuimos hechos hijos de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Y en esta frase que el Señor Jesucristo dijo, vemos la compasión ilimitada de su gracia divina, hermano. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Otra frase que dijo el Señor estando ahí en la cruz está en Lucas 23:43 y dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase el Señor se la dijo a uno de los ladrones que estaba junto con él. Recuerden que habían 2 ladrones que estaban junto con Jesús siendo crucificados, y uno de ellos procede al arrepentimiento. Uno de ellos reconoce al Señor y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde con esta frase: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor. Lo primero que debemos entender aquí es que este hombre no tuvo tiempo para bautizarse, no tuvo tiempo para aprender la sana doctrina, hermanos, pero sí tuvo tiempo para tener fe, y tuvo fe en el último momento de su vida, y fue salvo. Gloria a Dios. Y lo segundo que debemos aprender es que Jesús le asegura a este hombre que hoy estaría en el paraíso. Es que debemos entender que el alma del hombre, después de morir, sigue existiendo, hermanos, porque el alma es eterna. Y en el caso de un cristiano verdadero, el alma se va al paraíso. Y así lo demuestra Pablo en 2 Corintios 5:8, cuando dice: quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, salir del cuerpo, abandonar ya el cuerpo
y estar presentes al Señor en el alma, estar ya en la presencia del Señor. Por lo tanto, aquí nos enseña que una vez que el cristiano muere en Cristo, parte a la presencia del Señor y está presente ante Él en el paraíso. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Otra frase que el Señor dijo ahí estando en la cruz se encuentra en Juan 19, 26 y 27 y dice: mujer, he aquí tu hijo. Y después el discípulo le dice: he ahí tu madre. Cuando Jesús vio a su madre terrenal ahí en la cruz, también vio al apóstol Juan, a ese discípulo al cual el Señor Jesucristo amaba. A él le encargó el cuidado de María. Algunos aspectos que debemos tener en consideración del apóstol Juan es que en primer lugar Juan era primo del Señor Jesucristo, hijo de Zebedeo y de Salomé, el cual decidió dejarlo todo para seguir al Señor Jesucristo desde el principio, hermano. Otro aspecto que debemos tener en consideración es que Juan era el discípulo amado del Señor Jesucristo y por lo tanto, y quizás para María también era alguien especial. Entonces a Juan se le encomienda el cuidado de María y desde aquella misma hora el apóstol Juan recibió a María en su propia casa. Pero esto no se le encargó a Juan porque María no tuviera hijos, hermano. La Escritura es clara en decirnos cuáles son los hijos de María y hermanos del Señor Jesucristo. En Marcos 6:3 nos dice lo siguiente: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, uno de los hermanos de él, de José, el segundo hermano, Judas, el tercer hermano, y Simón, el cuarto hermano? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Además, el Señor tenía hermanas y se escandalizaban de él, dice la Escritura. Es curioso que los hermanos de Jesús no creían en él. Y eso lo dice la Escritura en Juan 7:5, que ellos no creían en él y le decían: vete de aquí. Fíjense que la Escritura nos muestra que los hermanos del Señor Jesucristo solo creyeron cuando Él resucitó de entre los muertos. Y ahí aparecen ya después en el aposento alto orando con todos, en Hechos 1, del 13 al 14. Entonces, hermanos, algo había pasado en la familia de Jesús. ¿Algún quiebre? No lo sabemos, hermanos. Pero la Biblia no nos dice, no nos indica, por ejemplo, que los hermanos de Jesús estaban ahí en la crucifixión de Cristo. Pero sí nos habla que estaba María y que estaba Juan. Y quizás es por eso que el Señor Jesucristo mira a Juan y le encomienda el cuidado de María, a ese discípulo, al discípulo amado. Otra de las frases que dijo el Señor estando en la cruz se encuentra en Mateo 27:46 y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acá se nos está diciendo que alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz esta frase. ¿Y por qué? Porque Jesús estaba experimentando y sintiendo un desamparo tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios estaba poniendo todos los pecados, los tuyos, los míos y todos los pecados del mundo, los estaba poniendo sobre los hombros del Señor Jesucristo a esa hora. Por lo tanto, Dios, que no tiene nada que ver con el pecado, tuvo que dar vuelta a su rostro y no mirarlo. En 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Jesucristo era sin pecado y Él fue hecho pecado por nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos justificados. Y eso lo hizo para que tú y yo solamente fuéramos perdonados, hermanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda misericordia de nuestro Dios! Y mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme peso del pecado, estaba experimentando la separación de Dios. Esto fue también el cumplimiento de la Escritura, porque en Salmos 22:1 nos dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto nos muestra, hermanos, que el pecado del hombre le separa de la presencia de Dios. Y es por eso que es tan importante la cruz de Cristo, porque ahí, en esa cruz, Dios hizo a nuestro Señor Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para perdonarnos a nosotros y darnos acceso libre a su presencia.
Y por eso debemos darle gloria y honra al Dios del cielo. Y muchas gracias. Gracias por su misericordia y por su amor. Bendito sea el Señor. Otra frase que dijo el Señor estando en la cruz se encuentra en Juan 19:28. Dijo, tengo sed. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba pasando por una gran deshidratación, hermanos. Recordemos que estaba derramando su sangre en la cruz por ti y por mí. Y además de todas sus llagas, de todas sus heridas, estaban saliendo también agua. Entonces dice esa frase, tengo sed, para el cumplimiento de la escritura, de esa escritura que se encuentra en Salmo 69:21. Y dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Al decir esta frase nuestro Señor y demostrar que tenía sed para el cumplimiento de la escritura, los soldados romanos que estaban guardándole ahí en la cruz respondieron dándole vinagre, porque era lo que se acostumbraba en una crucifixión. Entonces, hermano, Él lo soportó todo por ti y por mí. Entonces, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no dar gracias por su misericordia? Porque Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Otra frase que dijo estando ahí en la cruz se encuentra en Juan 19:30 y dijo, consumado es. La palabra griega que se usó aquí es teleo, que significa pagar, terminar, completar, acabar, consumar, cumplir, concluir. Es decir, se terminó la obra que Jesús había venido a hacer aquí a la tierra. La obra de redención para el hombre se había terminado. Jesús terminó su obra en la cruz por ti y por mí. Gloria a Dios. No es motivo de alegría, no es motivo de darle gracias a nuestro Señor. Él pagó por todos nuestros pecados, por nuestra redención. Y dijo, consumado es. Es decir, la deuda ya ha sido pagada. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Jesús nunca deja una obra inconclusa. Así tampoco la dejará inconclusa en ti. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Somos imperfectos? Sí, hermanos, somos muy imperfectos. Cometemos muchos errores. Pero si estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a perfeccionar y va a completar la obra en ti y en mí hasta el día de su venida por nosotros. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y la última frase que dijo en la cruz se encuentra en Lucas 23:46 y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Escritura que habiendo dicho esto, expiró. Aquí el Señor Jesucristo estaba abandonándose voluntariamente en las manos del Señor. Estaba dejando su alma en las manos del Señor, indicando con esto que el Señor, el Dios del cielo, ya había aceptado todo su sacrificio. Jesús estuvo siempre en control de su crucifixión, hermanos, porque nadie le quitó la vida. Él la dio voluntariamente por ti y por mí. Aleluya. Así lo dice Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, hermano, nuestro Señor en forma voluntaria se ofreció por ti y por mí en la cruz. Él se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Y eso lo dice Hebreos 9:14. Amados hermanos, la cruz de Cristo fue un éxito tremendo. En Colosenses 2:13 nos dice lo siguiente, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermanos, la cruz de Cristo fue un éxito tremendo para ti y para mí. ¿Y por qué? Porque nos dio vida, porque nos dio perdón de nuestros pecados, porque anuló esa acta de los decretos que había en tu contra, que había en mi contra,
porque despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Qué poderoso triunfo tuvo el Señor ahí en la cruz, amados del Señor. Ahí en la cruz nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria más grande de toda la historia de la humanidad, y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y si el Señor Jesucristo no hubiese pagado por nosotros ahí en la cruz, tú y yo hubiésemos tenido que pagar. Entonces, ¿cómo no darle gracias a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no agradecer que Él haya tomado nuestro lugar ahí en la cruz? Así que, hermanos y hermanas, no descuidemos esta salvación tan grande, esta salvación con la que el Señor nos hizo hijos de Dios, esta salvación con la que perdonó todos nuestros pecados, esta salvación con la que nos dio entrada al reino de los cielos. Sí, al reino de los cielos, al cual pronto iremos cuando suene ese chofar y seamos arrebatados a la presencia de nuestro Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, mantengámonos firmes en esa salvación que nos dio el Señor ahí en la cruz, porque la cruz fue mucho más importante de lo que todos nosotros pensamos. Esa salvación fue tan grande que es necesario que no la descuidemos. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Maranata.